Amadas hermanas, Dios les bendiga grandemente a cada una de ustedes. Vamos a tener un tiempo en la presencia del Señor, disfrutando de su palabra y pudiendo orar juntas también. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 16 y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el 26. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios bendiga en su palabra, ¿cierto? Y quizás muchas de nosotras comúnmente tenemos que tomar decisiones. A diario lo hacemos. Decisiones a veces con respecto a lugares, decisiones, por ejemplo, qué comida vamos a hacer o dónde hacer las compras, dónde trabajar, qué hospital es el que prefiero, a qué iglesia voy a ir, y así muchas decisiones tenemos que tomar. Y todos los lugares a los que nosotros vamos siempre tienen una influencia en cada uno de nosotros o algún efecto en nuestras vidas. Y por lo tanto siempre escogemos lo que más nos conviene, ¿cierto? O el lugar que más beneficios nos puede traer a cada una de nosotras. Generalmente no frecuentamos lugares que son de riesgo para nosotras, o que puedan ser de peligro o quizás hasta de mala influencia, sino que siempre nosotras vamos a los lugares donde más se nos beneficia. Y así como ha pasado también en cada una de nosotras, que a veces nosotros nos hemos propuesto hacer algo y ese algo no resultó y resultó otra cosa totalmente distinta. Todas las que me conocen saben que yo soy demasiado distraída, ¿no es cierto? Y que muchas veces yo voy a mi casa a buscar un lápiz y alguien me saludó en el camino y llegué con lana, ¿cierto? Porque soy demasiado distraída y con facilidad me desvío o hago cosas que finalmente no tenía que hacer y lo que yo tenía planeado hacer no lo hago. Ya, pero así muchas veces pasa que nosotros nos proponemos algo y terminamos haciendo otra cosa. Y esto fue exactamente lo que pasó con Pablo y Silas. En el versículo 16, cuando comenzamos a leer, ahí decía exactamente que ellos estaban listos para orar y tener un tiempo de fe y de oración con Dios y con los hermanos. Ya, pero los caminos de Dios muchas veces no están exentos de obstáculos.
y de distracciones, y muchas cosas querrán cambiar el camino de Dios. Y yo pensaba y meditaba en esta muchacha que le sale al encuentro, ya que es una mujer que estaba con un espíritu de adivinación, y iba detrás de ellos gritando que eran hijos de Dios y todo lo demás. Y yo me preguntaba, ¿por qué Satanás querría que esta mujer estuviera hablando así de ellos, diciendo que eran hijos de Dios? ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su propósito en esto? ¿Cierto? Porque yo creo que él tiene que haber sabido que Pablo iba a expulsar demonios. Entonces yo me quedé preguntando, ¿pero por qué sucedió esto? ¿Por qué iba detrás de ellos gritando de esa manera? Y yo creo que el desenlace era el fin que tenía. ¿Por qué? Porque finalmente cuando ellos expulsaron el demonio, la gente se enojó, especialmente en los amos de esta muchacha. Y finalmente, con todo el alboroto que se armó, ellos terminaron en la cárcel. Y yo creo que ese era el plan de Satanás, de que ellos realmente no adoraran a Dios. Ellos iban a adorar a Dios, ellos se iban a juntar con sus hermanos en la fe, ellos iban a pasar un tiempo con el Señor. Y sin embargo, este hecho les hizo apartarse de lo que ellos tenían planeado hacer, y finalmente terminaron en la cárcel. Satanás no quería que ellos adoraran el nombre del Señor. Pero algo que nos deja de enseñanza este pasaje es que sin duda ellos no se dejaron guiar por las circunstancias. Ellos estaban decididos a adorar a Dios, y no importaba el lugar, no importaba el momento, ni lo que hubiera sucedido, ni que los azotaron mucho, ya. Ellos no les importó eso, sino todo el contrario. Ellos, donde estuvieron ahí en la cárcel, ellos de todas formas se pusieron a cantar, de todas formas se pusieron a alabar a Dios, a orar y a estar un tiempo con el Señor. Ellos cumplieron su propósito aún estando encarcelados, y allí ellos oraron y cantaron y adoraron al Dios vivo. Y por eso sucedieron cosas tremendas, ¿cierto? Y por eso el poder de Dios se manifestó en aquel lugar, se manifestó ahí en la cárcel. Y yo no sé cuántas de ustedes conocían esta historia, pero tenemos que aprender a mirar esta historia y sacarle todo lo positivo que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, podemos pensar en que no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, ya nosotros tenemos que, al lugar donde vayamos, en el lugar donde estemos, llevar la presencia del Señor con nosotras. Y cada vez que lleguemos a un nuevo lugar, poner siempre a Dios primero. Dios tiene que ir por delante, y siempre recordar, ¿cierto? Que cuando vino Dios y vio la tierra que estaba vacía y estaba desordenada, Él la transformó. Algo que no tenía esperanza, Él fue transformado, y Dios se encargó de arreglar todo. Entonces Dios también puede hacer eso por ti. Tu vida puede estar súper desordenada, súper mal, pero Dios puede arreglarlo por ti. Y cada vez que nosotros vamos a un lugar diferente, debemos tener en mente que Dios jamás nos abandona. Dios no abandonó a Pablo y a Silas. Estuvo con él en ese lugar ahí tan feo que estuvieron en la cárcel, y Dios no te va a abandonar el día de hoy. Pero ante todo, lo principal que debemos aprender es que donde estemos, debes hacer que ese lugar donde tú estés sea el mejor lugar de adoración al Señor, y poner todo de tu parte para que así sea, para que la honra y gloria sea del Señor siempre. Recuerda siempre que el lugar lo haces tú. Recuerda siempre que no importa dónde tú estés, el Espíritu de Dios está ahí. Por lo tanto, tú puedes sentir la presencia del Señor. Que Dios les bendiga a cada una de ustedes, y yo les invito a elevar una oración al Señor.
Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y estás a nuestro lado. Señor, en el nombre de Jesús, yo ruego bendición para la vida de cada una de mis hermanas. Y Señor, que ellas puedan sentir tu presencia en el lugar donde estés. Señor, que ahí en su casa donde ellas están, tú puedas hacer o ellas puedan hacer ahí un altar de oración, un altar donde pueden alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, quédate con nosotras, danos de tu gracia y de tu misericordia y que tu bendición nunca falte en nuestras vidas. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Chiquillas, Dios les bendiga mucho, pero la próxima semana me gustaría que nos reuniéramos por Zoom. Así que yo las espero a las 4 de la tarde, estén atentas, les voy a mandar un enlace y bueno, también me gustaría que hiciéramos una manualidad. Así que si usted puede, por favor, compre cartón prensado, ya tenga hojas o cartulinas con diseño. Yo les puedo mandar algunos si ustedes pueden imprimir también ya su pistola de silicona, obviamente, y ahí vamos a hacer una linda manualidad. Ya que el Señor les bendiga mucho. Nos encontramos entonces el próximo martes a través de Zoom y ahí vamos a estar conversando acerca de cómo lo seguiremos haciendo de ahora en adelante con la Liga del Hogar. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.